Les agradezco por asistir a esta charla técnica CSA. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a los ingenieros José Fabricio Inga Díaz y al ingeniero José Eduardo Vicente Villanueva. Ambos ingenieros son ingenieros civiles graduados de la Universidad de Ingeniería. Están estudiando ahorita actualmente una maestría en Ingeniería Estructural. eh, Trabajan como diseñadores computacionales en la empresa GenMas y son investigadores del Laboratorio de Diseño y Construcción Virtual de la FIC UNI, la Universidad de Ingeniería. En esta oportunidad vienen con la charla técnica Diseño computacional y optimización en la ingeniería estructural. Por favor, ingeniero, eh, les cedo la palabra. Listo, muchas gracias, Hans. Primero, agradecer este espacio para poder hablar de este tema que es tan, podría decirse, como el futuro de lo que va a ser la ingeniería estructural, con el hecho de utilizar las herramientas computacionales para introducirla dentro de nuestros flujos tradicionales y puedan ver ciertas oportunidades y cómo aprovecharlas, ¿no? Dentro de este flujo tradicional. Y espero que pueda hacerle un aporte, ¿no? Para ustedes. ¿Ok? Eh, bueno, yo haré la primera parte de la ponencia, tal como lo mencionó Hans, y luego me acompañará mi colega Fabricio, que venimos de parte de GenMas, en el cual hemos aplicado muchos de estos temas en proyectos, ¿no? Primero quería mostrarles un video en el cual se puede evidenciar la necesidad de utilizar ya sea automatización, ya sea programación, y luego aterrizarlo con el hecho de utilizar herramientas computacionales. En este video, bueno, uno mapea lo que vendría a ser el flujo de cuanto a las estructuras y lo peculiar de aquí es que estas estructuras a lo largo de todo este viaducto son muy repetitivas, ¿no? Hay muchos tipos de pilotes, muchas configuraciones, distintos cabezales, etcétera, lo cual hace que el proyecto sean estructuras muy repetitivas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es de que hubo un estudio de suelos a lo largo de todo este proyecto, y lo cual implicó un hecho de buscar optimización de estos cabezales, de estos pilotes a lo largo de todo este proyecto. Entonces, ahí había una necesidad que es automatizar este flujo de diseño tradicional y poder obtener estos diseños de forma muy rápida, ¿no? Todo el proceso a lo largo de toda esta vía, por lo cual se tuvo que detectar después ciertas interferencias, ciertas incompatibilidades, tal vez. Entonces, aquí se ve mucho de esa necesidad en la cual es necesario automatizar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, dejándoles con esa idea de que en los proyectos muchas veces vamos a encontrar ciertos flujos que debemos hacer de forma repetitiva, pues aquí es uno de ellos, ¿no? Voy a continuar. Bien, quería empezar con esta parte en la cual nosotros, como en la carrera de ingeniería, hemos visto mucho lo que es el diseño manual, ¿no? Todos estamos acostumbrados a hacer un diseño, un análisis de forma tradicional, por ahí como se hacía hace mucho tiempo, y a partir de la década del 90, pues comenzaron a aparecer ya las computadoras, los softwares, y cada vez había más, ¿no? Con lo cual nos pudimos ayudar de software como el CAD para hacer la estructuración, para luego hacer el análisis, y cada vez comenzaron a salir más y más que ayudaban a hacer ese proceso, ese coste computacional mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahí lo que hizo el ingeniero es adaptarse al uso de estas herramientas, capacitarse y poder manejarlas, ¿no? Siempre primando el criterio ingenieril al usar estas herramientas, ¿no? No dejando que todo lo haga un software. Posteriormente, comenzaron a salir estas APIs que me permiten conectarme a este software y personalizar mis herramientas, ¿no? A través de la programación con lenguajes ya sea como Python o C Sharp, yo puedo conectarme a estos softwares y personalizar mis flujos tradicionales, ya sean de modelado, de análisis y diseño, ¿no? Entonces, después de eso ya viene el hecho de nacimiento, ¿no? Del diseño computacional en el cual los software más populares son Grasshopper y Dynamo, en el que ya
los ingenieros, la comunidad de ingenieros, en este caso de arquitectos, ingenieros, y, bueno, constructores, desarrollan ciertos componentes o plugins dentro de estas herramientas de programación visual que nos ayudan a reutilizar, en este caso, estos algoritmos, estos componentes, para poder generar estos modelos de análisis mucho más rápido y que sean más flexibles, más adaptables a lo que se desea lograr y de una misma manera nos permiten integrar el modelo analítico ya a un modelo BIM, ¿no? A través de la automatización y la programación visual. Posteriormente, bueno, ahora estamos en la etapa en la que ya se ven muchas herramientas de ayuda con inteligencia artificial y se unen estos tres conceptos que lo vamos a ver a lo largo de la ponencia, que vendrían a ser el diseño paramétrico generativo, la automatización, la optimización, ¿no? Que al final el diseño paramétrico es más que se podría hacer de forma de uno elegir qué parámetros sabe que van a ser los más variables dentro de una estructura y poder, en este caso, parametrizarlos, ¿no? Y, y saber que esos probablemente vayan a cambiar o sea necesario un flujo mucho más rápido para poder adaptarlos. Luego está el diseño generativo, que nos ayuda muchas veces a evaluar múltiples alternativas y tomar una decisión de acuerdo a eso, ¿no? Y entonces, ¿dónde entra la IA? La IA nos ayuda a predecir esta toma de decisiones y así disminuir el coste computacional, ¿no? A través de la configuración de ciertos parámetros, ¿no? Ya hay muchas formas de utilizarlo, que lo vamos a ver a lo largo de la exposición, pero en general el objetivo es obtener una predicción óptima, ya sea en costos o en peso de la estructura y finalmente poder vincularlo a un modelo BIM, ¿no? Con todos sus parámetros y nivel de información que sea necesario. Ok, entonces nosotros lo que hemos visto es de que la ingeniería se ha ido apoyando de lo que es la programación para desarrollar ciertas herramientas, ¿no? Pero el objetivo no es desarrollar herramientas. El objetivo siempre ha sido tener tu modelo de análisis, al final hacer tu diseño, tener la información de gestión y finalmente la documentación, ¿no? Ya sea metrados, planos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente le va a importar al cliente lo que se espera de un proyecto, ¿no? Y las herramientas simplemente le dan ese flujo mucho más rápido ante los cambios y nos permiten ser flexibles o atacar más rápido a muchos aspectos que podemos encontrar eh, automatizables, ¿no? Por decirlo así. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas de esas herramientas y muchos de esos programas que al final contribuyen a tener estos entregables, ¿no? Que venían a ser el modelo, el análisis, el diseño, la documentación, metrados, entre otros. Bien, y por aquí vienen las APIs que están muy de moda, están en lo que podría decirse ya ahora todo software busca desarrollar la API porque enriquecen lo que vendría a ser el ingenio del ingeniero, ¿no? Para buscar interoperar, automatizar, lograr la documentación de manera muy rápida, poder mejorar sus procesos y sus tiempos, ¿no? Dentro de los proyectos. Sin embargo, hay ciertas problemáticas que se van a evidenciar en este proceso tradicional, en el cual uno siempre comienza a ver los estudios básicos de ingeniería, como siempre se ha hecho, y luego comienza a hacer su predimensionamiento, sus modelos, su estructuración en CAD, y luego hace su modelo analítico, ¿no? Sin embargo, si hay algún cambio u otro, se producen retrabajos a través del diseño, en los planos, retrabajos, entonces siempre se mira para atrás, ¿no? Y esto hace de que vuelvas a empezar todo el flujo y tome mucho tiempo llegar a una alternativa óptima, ¿no? Si se quisiera. Siempre como ingeniero estructural tratamos de buscar, por decirlo así, de manera manual, el óptimo diseño, lo más eficiente y sostenible y seguro también, ¿no? Para nuestros proyectos.
y qué más beneficio puede ser poder utilizar ciertas herramientas para mejorar este flujo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, hay ciertos puntos principales que se detectan a lo largo de este proceso tradicional que no se toman muchas veces en cuenta, que es el hecho de identificar estas tareas repetitivas y no aprovechar el hecho de poder automatizarlas, algunas soluciones que cumplen la normativa y sin embargo no buscamos activamente una optimización, la pérdida sustanciales de horas hombre ante ciertas modificaciones que nos hacen recorrer nuevamente todo este flujo, la limitación de alternativas que podemos tener. Muchas veces pasamos por una sola alternativa al pasar todo este flujo y no podemos evaluar más, ¿no? Por el hecho del tiempo. Los proyectos prácticamente no, nos piden por una fecha muy corta y la falta de un enfoque integrador en un entorno BIM. Esto del BIM con la ingeniería estructural es muy importante, ¿no? Para poder eh, enlazar y tener todos los parámetros ya desde la etapa de diseño y tener un bosquejo de lo que vendría a ser ya el modelo como tal, ¿no? Para la construcción. Bien, acá voy a mostrar este ejemplo rápidamente de lo que es un proceso tradicional en el cual desde pilotes nosotros tenemos una información básica que vendría a ser el estudio de mecánica de suelos, bueno, los distintos ensayos para poder armar un modelo analítico y realizamos un análisis geotécnico, ¿no? Del que vendrían a ser los pilotes y podemos determinar ciertamente la longitud que depende de los parámetros que va a haber en el suelo. Y posteriormente, una vez que ya tenemos todos esos parámetros de longitud, pasamos a el de diámetro, pasamos a un análisis estructural, ¿no? En el cual nosotros establecemos esos resortes que muchas veces dependen de la variabilidad del suelo, por lo cual este estudio se ha tenido que hacer de forma muy detallada, pero pueden variar, ¿no? Entonces, buscar cuáles van a ser esos resortes y ponerlos a lo largo de mis distintos pilotes, pues eso puede ser un proceso que si no lo tengo de forma automatizada, pues me toma cierto tiempo, ¿no? Y es un proceso que ya está mapeado, ya se sabe cuál es el flujo. Y posteriormente vendría a ser el diseño, ¿no? El diseño y la elección de las varillas, en este caso, que va a entender el pilote, finalmente la documentación, los metrados, los costos y armar una propuesta que vendrían a estar los planos. Este proceso se puede automatizar a través del uso de las APIs, en este caso, como había mencionado, las APIs de SAP, en el cual uno arma lo que vendrían a ser los pilotes, uno ya tiene puede ser una configuración rectangular o otro tipo de configuración, en el cual ya se tienen parametrizado el desplazamiento entre pilotes, los diámetros de pilotes, el área de conexión entre el encepado y el fuste, que va a ser el apoyo, la transmisión de las cargas. Entonces, todo este proceso ya se puede automatizar y a su vez extraer los resultados del análisis y ya pasar una etapa de diseño. Entonces, podemos hacer la simulación de la rigidez de los resortes a través del suelo, la definición de los materiales, unidades y grillas. Todo este proceso puede estar automatizado, ¿no? Y nosotros conectarlos ya a nuestras hojas que ya tenemos de diseño o, bueno, se podría armar de nuevo. Sin embargo, lo más eficiente sería ya utilizar lo que tenemos, ¿no? La creación, discretización y asignación de materiales a elementos estructurales, en el caso de los frames o las áreas, la asignación y creación de las combinaciones, la ejecución del modelo, la explicación de la demanda estructural, en este caso las deflexiones, y finalmente pasar ya al diseño, ¿no? Y la elección del acero transversal y longitudinal, ¿no? Este es el flujo en el cual nosotros elaboramos una herramienta de optimización de pilotes que voy a mostrar más adelante, en la cual nosotros tenemos cierta información básica, hacemos el dimensionamiento, en este caso en Excel, y conectamos a través de Python para hacer el diseño geotécnico y buscar la configuración más óptima entre estos pilotes, cómo deben moverse a lo largo de un encepado para lograr la longitud más óptima, ¿no? No se logra una sola, se logran varias y uno tiene que escoger de acuerdo bueno, muchas veces a criterio cuál de ellas le conviene más, ¿no? Claro que uno toma esta decisión también en base a costos, en base a la longitud. Entonces, luego se conecta a lo que vendría a ser al análisis estructural y a través de la API de SAP se automatiza todo el flujo que mostré anteriormente
y finalmente está conectado a Rhino para pasar lo que es al diseño y conectarnos a las hojas de cálculo y elegir cuál es la configuración de acero más adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta los múltiples parámetros para finalmente pasarlo a un modelo BIM y tener la documentación en cuanto a planos y una propuesta económica. Claro está que todo esto ha sido desarrollado a través, primero, mapeando qué variables, cuál es mi objetivo, ¿no? Ya sea minimizar el costo, el peso, encontrar el peso del acero vertical menor del pilote, el peso del acero transversal, satisfacer la demanda estructural, claro está, todo, las distintas normativas, ya sea si voy para puentes, el ASHTO, si voy para edificaciones, el ACI. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta y hacer una verificación de lo mismo. Entonces, tenemos ciertas variables, ciertos objetivos, ciertas restricciones que aterrizan en este framework de optimización, en este caso de pilotes, en el cual se ven una serie de inputs que vendrían a ser los diámetros de pilotes, las longitudes, las barras de acero, que, bueno, en este caso que puedo tener disponible, las longitudes de las barras. Entonces, todo esto pasa por este input y finalmente yo obtengo la configuración óptima de pilotes, varias alternativas, una configuración de aceros, un costo de optimización, bueno, cuánto ha sido esta optimización de un diseño, podría decirse manual, ya el diseño optimizado y una integración a un flujo BIM, ¿no? Esta es la herramienta, voy a adelantarlo. Esta es la herramienta en la cual podemos ver primero lo que vendría a ser el hecho de introducción a una hoja de cálculo, el análisis geotécnico, para finalmente obtener lo que les mencionaba, ¿no? La distinta configuración y la longitud mínima admisible de acuerdo al perfil del suelo, para finalmente ya pasar a un análisis estructural en el cual uno comienza a utilizar ciertos algoritmos que ya, bueno, pueden ser algoritmos heurísticos o pueden ser algoritmos heurísticos apoyados de inteligencia artificial, etcétera. Tendrían que adecuarse de acuerdo al caso, eso es ya al ajuste de parámetros y finalmente al diseño en el cual se ve la elección de múltiples varillas y uno puede elegir cuál es el diseño más adecuado, más en cuanto a su objetivo, ¿no? Ok, esto aquí no puedo hacer. Asimismo, hay el hecho de utilizar este tipo de herramientas para el caso de puentes, voy a pasarlo muy rápido para no demorarme, en el cual podemos hacer también todo el análisis automatizado de puentes y podemos hacer este tipo de herramientas, con este caso con C Sharp, en el cual se automatiza todo lo que vendría a ser el análisis, ¿no? Y también se pueden extraer los resultados para el diseño, lo cual ayuda mucho y aventaja si tienen puentes de un mismo prototipo repetitivo, ¿no? Ya sea de 20 viga losa, que pueden ser repetitivos a lo largo de todo una carretera. Entonces, se pueden hacer este tipo de automatización. Bien, aquí le doy el paso a José. Sí, justamente conectando un poco con lo que estaba mencionando Eduardo, vamos a hablar un poquito de diseño computacional y optimización. En general, a ver, voy a compartir, obviamente. Bien. Ok, vamos a hablar un poquito de diseño computacional y optimización. En general, lo que mencionaba Eduardo sobre el problema justamente que estaba mostrando el procedimiento tradicional, el cual está sometido a varios procesos iterativos, es aquí donde surgen las oportunidades de poder aplicar justamente este tipo de enfoques, sobre todo porque sabemos que los proyectos en sí están sometidos a diversos cambios, ya sea por requerimientos de cliente, por temas de estudios. Entonces, los proyectos, al ser únicos, pero también ceñirse a una geometría que podría tener una especie de patrón, nos podemos adelantar un poco justamente a estos cambios haciendo uso de la programación para poder utilizar diseños que se puedan adaptar de manera ágil y flexible. Esto nos otorga mucha capacidad de reacción frente a algún tipo de cambio. Además de que siempre tenemos presente este concepto de poder incluir otras fases posteriores, ya desde la etapa de diseño, desde etapas tempranas, ¿verdad? Incluir ya procedimientos constructivos, incluir temas de la cadena de suministro, etcétera,
y poder ya considerarlos desde la etapa de diseño. Justamente en este enfoque es donde calza muy bien el tema del diseño computacional. Como tal, ¿qué es el diseño computacional? Su nombre lo puede decir por sí solo, utilizar herramientas de cómputo desde la etapa de diseño. Ahora, de por sí parten dos enfoques. El primer enfoque es el diseño paramétrico, tal vez lo han escuchado ya este concepto, y el otro es el diseño generativo. El diseño paramétrico como tal consiste en la identificación de ciertas variables, o como su nombre lo dice, parámetros, los cuales van a poder cambiar de manera ágil y flexible y van a definir un cierto conjunto de soluciones en base a esta geometría que está cambiando. Por ejemplo, en el caso de una viga, podríamos decir que si la parametrizamos, estamos identificando su base, su peralte, estamos identificando el número de varillas, el diámetro, etcétera. Y todas las posibles configuraciones que tenga esta viga de sección rectangular van a estar dentro de este conjunto de espacio de soluciones paramétrico. Por otro lado, el espacio de soluciones generativo o el diseño generativo como tal, consiste más que todo en enfocarse en las restricciones que en este caso van ligadas al código de diseño, ya sea para puentes ligados más a ASHTO, ya sea para edificaciones ligados más a la normativa como el 060, 030 o del país que sea, van ligados específicamente a seguir una serie de reglas y una serie de criterios. No tanto se ciñen a poder seguir una geometría predeterminada. Por ejemplo, en el caso de un puente arco, podrían variar el tema de las configuraciones con tal de que cumplan con las restricciones de diseño. Ahora, el problema es de que tal vez nos podría generar este tipo de restricciones una geometría amorfa que se adapte al flujo de esfuerzos y que en base a restricciones cumple. Sin embargo, para el tema constructivo puede ser muy complicado hacerlo realidad. Entonces, en sí la aplicación neta se da cuando se combinan estos dos espacios de soluciones, cuando combinamos el diseño paramétrico y el diseño generativo y forman esta pequeña intersección que es el espacio de soluciones que cumple tanto con la geometría tradicionalmente y constructivamente adecuada y también con las restricciones estructurales. Entonces, justamente esto va muy ligado a lo que mencionaba Eduardo del tema de la interoperabilidad, el tema del uso de las API y la automatización, porque sin la automatización no podemos conectar todo este flujo que les mencionaba, de poder conectar la parte constructiva, la parte de la cadena de suministros, que desde la etapa de diseño, conectar el análisis mismo con el diseño estructural ya de por sí es un reto, justamente la automatización nos otorga esta solución y ya teniendo definido este espacio de soluciones, es donde podemos aplicar recién conceptos como la optimización estructural. Entonces, desglosando un poquito más cada uno de estos conceptos, ¿qué es el diseño paramétrico? Es un enfoque que utiliza una serie de variables y reglas espaciales, van ligadas a la geometría, para poder generar estructuras permitiendo realizar cambios ágiles y flexibles así como la generación controlada. ¿Por qué controlada? Porque en el caso del diseño paramétrico, yo tengo la capacidad de poder variar los parámetros a mi voluntad. Yo decido cómo cambiar estos parámetros. Por otro lado, el diseño generativo vamos a ver que tiene un toque ligeramente distinto. Entonces, el diseño paramétrico como tal se basa en el uso de lenguajes de programación, no tanto en el lenguaje basado en texto, también se puede aplicar como el caso de Python o C Sharp, pero más está ligado al tema de la programación visual, a lenguajes como Dynamo, como Grasshopper, que permiten aplicar este tema de la programación visual e introducen ya variables geométricas. Esto nos va a permitir de que cuando hagamos, por ejemplo, el modelo analítico, podamos definir la geometría, definir un elemento frame como una curva y luego esta curva se le podría asignar, por ejemplo, una sección y generar del modelo analítico un modelo BIM. Entonces ya estamos conectando diversas partes del flujo del ciclo de vida del proyecto, ganando un poquito más de ventaja y ganando capacidad de reacción. Esto nos va a generar ahorros en tema de costo-tiempo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y en sí el enfoque de la programación visual es que a partir de un cierto input, al igual que la programación basada en texto, parte de un input, el cual tiene una serie de tipologías de variables, sigue una clase, para los que están más familiarizados con el tema de la programación, ya entienden más o menos que es una clase, sino en palabras simples es un proceso, el cual convierte cierta información de entrada a una información de salida, que llamamos output, y que también tiene una cierta tipología de variable. En el caso de la programación visual va de izquierda a derecha, y esto nos permite justamente hacer este tipo de cosas, poder programar a un nivel ya un poquito más avanzado, un nivel más visual,
y poder conectar justamente esta etapa de diseño con la etapa BIM. Por ejemplo, uno de los casos que nos pasó ahora último es el tema de un servicio que hicimos para la generación de naves industriales. En España se suele hacer esto en base a un catálogo en el cual hay diferentes tipologías de naves industriales, el cual van cambiando las secciones, los pórticos, y van cambiando el tema de las tipologías. Y justamente lo que se hizo fue aprovechar este tema del diseño paramétrico y de la programación para poder hacer uso de este código y meter todo este tipo de secciones, todas estas tipologías en un solo código maestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando al cliente se le solicita algún tipo de configuración de pórtico, un tipo de número de pórtico, de espaciamientos, inclusive el tema de las uniones, el cliente lo único que hace es acceder a una interfaz y en esta interfaz ya va generando el modelo de forma automática, lo cual genera un ahorro en tiempo brutal. Y no solamente esto, sino de que al estar en un entorno como Grasshopper, tiene la capacidad de poder llevarse este modelo a un software de análisis estructural, como podría ser el caso de idea estática, para poder analizar el tema de las uniones, o podría llevárselo a Sofistic. Una vez estando en un entorno tan integrado como Grasshopper, hay una diversidad de opciones que se pueden ver ahí. Bien, aquí tenemos uno de los ejemplos, que en este caso es utilizando también lenguaje basado en texto como Python, que lo que permite es justamente a partir de un código se hace el análisis del plano, se hace una codificación y se tiene ya un modelo listo y vinculado, como pueden mostrar por aquí, se le ingresan las secciones como tal, algo más común de lo que ya hemos visto, pero justamente este tipo de aplicaciones dan pie a que podamos aplicar algo un poquito más avanzado y llevarlo ya a un entorno más visual como Grasshopper y poder hacer ya un modelo parametrizado en el cual moviendo una serie de variables, una serie de parámetros, van cambiando la configuración de los elementos, ganando flexibilidad, por ejemplo, el número de pisos, el tema de la altura del piso, y este modelo simplemente se vincula con el software de análisis y se lleva de manera automática. Y aparte se pueden hacer la extracción de resultados, conectarlo con una hoja de diseño y ya el flujo va siendo más integrado. Esto nos evita el tema de errores al momento de trasladar información, que, que suele ser muy común como tal que ocurra. Aquí tenemos otro caso que en este caso utilizamos el API de tabs para poder modelar una configuración paramétrica y ahí se va adaptando según el código que le vamos ingresando. Voy a pasar esto un poquito más rápido. Y aquí uno de los plus es el tema de la interoperabilidad, que por ejemplo se extrajo un modelo analítico justamente de tabs hacia Grasshopper y al momento de tenerlo ya en Grasshopper prácticamente se puede vincular con cualquier tipo de software. En este caso se hizo el tema de la vinculación con Revit, se envió la configuración a Revit, el modelo como tal, se le asignaron una serie de secciones y los modelos quedan totalmente sincronizados. Entonces, cuando eliminamos algo, se elimina también en el Revit. Cuando generamos algo, le cargamos la información necesaria, el tema de las secciones, los parámetros. Y una vez que ya está todo definido, ya simplemente se sincroniza y también aparece en el software de modelado. Bien, y justamente el otro enfoque es el tema del diseño generativo, que la ligera diferencia es que este no es tan controlado, es una generación más automatizada, más automática, porque se ciñen una serie de restricciones y reglas. Y no tenemos tanto control, pero esto permite también que haya un toque más diferente, más especial, más de innovación, pudiendo probar una serie de alternativas, por ejemplo, en la etapa de diseño conceptual. Ese es el plus que ganamos al utilizar el diseño generativo. Em, entonces, una vez que combinamos el diseño generativo y el diseño paramétrico, es donde podemos aplicar esta búsqueda que les comentaba en este espacio de soluciones en común. Y esta búsqueda es a lo que, este proceso de búsqueda es a lo que se le llama optimización estructural. Y en general hay diversos tipos de búsqueda, partiendo del método más conocido que puede ser el método exacto, en el cual diseñamos una función, un algoritmo matemático y vamos probando cada caso, cada caso, cada caso, lo cual en la realidad ya vemos de que sería un gasto computacional demasiado alto probar todas las configuraciones posibles que hay, ¿verdad? Sobre todo si es que trabajamos con un modelo muy cargado, trabajamos con un proceso de diseño más avanzado, pues, o más pesado, el método exacto no es muy conveniente en ese aspecto. Sin embargo, los métodos heurísticos justamente aparecen como una solución porque lo que hacen es que al imitar procesos de la naturaleza, tratan de seguir un camino eh,
tratando de imitar algún procedimiento, por ejemplo, como los algoritmos genéticos que tratan de simular la evolución del hombre, o el tema del PCO que trata de simular cómo se comporta una colmena de abejas, una colmena de hormigas, etcétera. Al limitar estos procesos, lo que hacen es que eliminan la necesidad de tener que probar cada una de las opciones, sino que siguen un camino ya predeterminado hasta poder aterrizar en la solución más óptima. Y por otro lado están también los métodos de inteligencia artificial, que como comentó Eduardo, el plus que tienen es que te ahorran un gasto computacional muy significativo, debido a que si es que ponemos ya como tal las cartas sobre la mesa, vemos el modelo analítico, el procedimiento de diseño, para hacer este procedimiento iterativo de búsqueda, de optimización, tendríamos que correr este flujo muchas veces. Y en un modelo muy grande, esto consideraría un tiempo demasiado amplio, un gasto computacional muy alto, y justamente para simular o para poder reemplazar este gasto computacional, este procedimiento de análisis, se pueden utilizar métodos predictivos de inteligencia artificial, como el Machine Learning, para poder reemplazar estos procesos y así agilizar el proceso de cómputo. Igual siempre es importante que luego de un proceso de optimización viene la verificación estructural, porque como ingenieros tenemos que velar justamente por la seguridad estructural. Bien, entonces este es un framework, una metodología que se creó de parte de GenMas para poder identificar las variables, los objetivos y las restricciones de diseño. Y justamente al identificar ya las variables, que por ahí lo pueden relacionar ya más con el diseño paramétrico, las restricciones con el diseño generativo y los objetivos que podrían ser tanto reducción de costo, un mejor comportamiento en cuanto a un ratio de demanda-capacidad, el tema de sostenibilidad con la reducción de emisión del CO2, combinando esos tres pilares de la optimización y teniendo muy presente cuál es la información de input o de entrada que yo necesito y cuál es la información que yo voy a generar, es donde ya podemos empezar a crear una serie de herramientas. Por ejemplo, hace poco lanzamos justamente una investigación con respecto al diseño de vigas prefabricadas, a una optimización estructural en el diseño de vigas prefabricadas que le llamamos el Precast BIM. Y justamente ahí tuvimos que identificar esta serie de parámetros, la serie de restricciones ligadas a la normativa AASHTO y también los objetivos, que en ese caso fue el tema del costo. Y ahí comparamos una serie de métodos de optimización que vamos a verlo ahora. Justamente hay una serie de métodos, les había mencionado el tema de los métodos heurísticos. Dentro de los métodos heurísticos hay una variedad de métodos. Justamente ahí probamos el tema de los algoritmos genéticos, probamos el tema de la simulación de recursivo de átomos, el algoritmo Haya, el PCO, y justamente al comparar estos métodos, fue donde pudimos ver cuál era el que nos otorgaba un mayor porcentaje de optimización. También está el tema de la frontera de Pareto, que en este caso nos permite evaluar un análisis de varias variables de optimización. Normalmente estos métodos están predefinidos para hacer la optimización en base a un objetivo, pero al aplicar este tipo de enfoques como la frontera de Pareto, podemos justamente multiplicar esos objetivos y poder atacar varios al mismo tiempo, lo cual es más conveniente. Bien, y aquí justamente hay uno de las herramientas, en este caso es el GMASB, que lo que hace es hacer una optimización estructural en base a edificaciones, a las vigas de edificaciones. Justamente sigue un flujo bien integrado, basado en programación tanto basada en texto como programación visual. En este caso, la basada en texto la utilizamos para la extracción de resultados. También está el tema de la hoja de diseño, en la cual utilizamos programación en Visual Basic. Se generaron unas funciones de castigo para, en caso no se cumplen con algunas de las restricciones de la normativa, aumentar el costo y de esa manera pueda descartarlo como opción viable el método heurístico, que en ese caso fue el de algoritmos genéticos con agrupación Camins. Y aquí está el procedimiento de búsqueda, cómo empieza a hacer el tema de las generaciones, empieza a hacer el tema de la optimización, hasta finalmente aterrizar en una configuración óptima. Bien, y ya para cerrar como tal, unos pequeños comentarios finales, sería ver un poquito más el panorama global. Como tal, Eduardo mostró un pequeño esquema de la evolución, cómo partimos desde la etapa manual, desde la etapa del CAD, diseño asistido por computadora, y cómo ya ahora conocemos lenguajes como Python, C Sharp, para poder automatizar estas tareas. Si bien es cierto, estos lenguajes de por sí son muy potentes, tienen mucha utilidad, en realidad son parte de toda una gama de herramientas que podemos utilizar para poder sacarle provecho a este diseño computacional, a este enfoque integrador
de poder considerar ya aspectos constructivos de la cadena desde la etapa de diseño y poder hacer un flujo de ciclo de vida del proyecto más óptimo. Entonces, estos softwares de por sí, por separado o de manera individual, tienen su aporte de por sí, son muy eficientes en lo que hacen, pero donde podemos extraer el verdadero potencial de cada uno de estos es cuando logramos conectarlos y logramos vincularlos. Por ejemplo, el caso de Sofistic. Hace poco nos tocó trabajar justamente en un proyecto en el cual consistía en hacer tanto la vinculación, la interoperabilidad del modelo analítico de un puente losa aligerada como el modelo BIM de por sí, los parámetros y todo el tema del BIM y del detalle de información. Entonces, lo que se hizo fue en ese caso utilizar Grasshopper. Hicimos el modelado primero en el software, en Rhino con Grasshopper. Hicimos el modelado paramétrico. En ese momento nos encontramos en una etapa conceptual. Entonces, el cliente pedía una generación de alternativas. En ese caso, presentamos tres. Como teníamos el diseño paramétrico, lo que hicimos fue programarlo. Utilizamos un poquito de diseño generativo y pudimos hacerlo de manera más ágil el tema de la generación de alternativas. Al tener ya el código como tal, cuando llegó la etapa definitiva, justamente se hicieron los estudios, se hizo el tema del diseño, se actualizaron los parámetros y solamente recibimos como input un pequeño esquema, un pequeño bosquejo de los parámetros. Ya no recibimos como un input, un plano como tal detallado, sino solamente un bosquejo. Y este bosquejo lo ingresamos como datos de entrada al modelo que teníamos ya programado y este modelo se actualizó justamente en base a lo que se había diseñado. Una vez que teníamos ya el modelo actualizado, lo que hicimos fue también vincularlo al modelo analítico, en este caso lo vinculamos a Sufistic y hicimos ese flujo de poder hacer la comparación, esta comparación entre el tema de la automatización con un modelo analítico hecho de manera tradicional. Pudimos hacer esa comparación. Obviamente hubieron mucho tema en cuestión de ahorros de tiempo y los resultados fueron igual de eficaces. Entonces, este tema de utilizar conceptos más novedosos, conceptos que nos pueden agilizar el tema del proyecto, pueden volvernos flexible el tema de la información, es muy útil poder manejarlos. Bien, y finalmente esta brecha que suele haber porque ahora que hemos visto tal vez un panorama más amplio, al cual tal vez algunos no estaban acostumbrados a ver este tipo de enfoques, surge la pregunta de cómo lo podemos aplicar como tal. Yo tengo que sí o sí programar todo este tipo de cosas para poder aplicarlo en mis proyectos, o dónde aprendo a hacer este tipo de cosas para poder aplicarlo en mis proyectos. Esto va alineado en realidad con los proyectos de por sí, o solamente es algo investigativo, es algo más teórico. En sí, justamente hay una brecha en cuanto a la integración porque normalmente estos desarrollos se suelen hacer de manera individual. Justamente un caso ideal sería poder compartir o poder reutilizar el código que otro ingeniero hace en otra parte del mundo, por ejemplo, poder reutilizarlo y poder ahorrarme ese tema de tiempo, porque en sí la programación también requiere de un tiempo, de una inversión inicial. También está el tema de la estandarización, ahora con el tema del plan BIM, y hay TDRs que te piden justamente tener ya de por sí elaborar el modelo BIM y justamente si tenemos esta vinculación del modelo analítico, el modelo estructural con el modelo BIM, se ahorra mucho tiempo en este tema de la sincronización, de las actualizaciones. Para el tema de inteligencia artificial, el tema de la data, la base de datos, suele ser un obstáculo, una brecha muy presente. Justamente hay que empezar a estructurar esta data, hay que empezar a utilizar las herramientas de las que ya disponemos para poder tener una data preparada y poder sacarle el provecho a toda la experiencia que ya hemos venido trabajando en proyectos. Y también de por sí la baja adopción tecnológica del sector es algo que tenemos que solucionar y para eso justamente están este tipo de presentaciones como las que propone el IESCOM, por ejemplo, para poder justamente mostrar estos conceptos. También hay comunidades que permiten compartir este tema de los desarrollos, poder capacitarse, como está Code, por ejemplo, que permite difundir este tema del diseño computacional, la optimización, la automatización. Todas estas iniciativas eh, suman en sí al sector, suman a la ingeniería para poder elevar o poder llevar a un siguiente nivel el tema de la ingeniería civil y la ingeniería estructural. Entonces, ya por último, para cerrar unos tres puntos. El primer punto sería que la programación como tal es una herramienta que tenemos que utilizar para resolver problemas complejos, pero de forma rápida. Siempre hay que tener ese criterio de poder evaluar cuándo debo programar y cuándo tal vez programar me resulta más complicado que hacerlo de manera manual. Hay que tener ese grado de poder discernir cuándo es adecuado usar la programación.
El tema de la integración de la ingeniería estructural al flujo BIM, lo que les mencionaba de poder incluir ya a la etapa de diseño, poder incluir justamente estos parámetros de la construcción, estos parámetros de la cadena de suministro, los parámetros de sostenibilidad. Todos estos parámetros ya desde la etapa de diseño van a hacer que el flujo sea muchísimo más integrado y muchísimo más óptimo. Y finalmente, justamente la optimización del análisis y diseño estructural, no solamente quedarnos con la alternativa que ya generamos, sino tratar de buscar un plus adicional, tratando de hacer algún procedimiento de optimización. Eso sería todo por nuestra parte. Si tienen algunas consultas, quedamos a su disposición. Muchas gracias, José y Eduardo. Excelente charla, muy interesante. Eh, Me parece que que lo que ustedes han mostrado, ¿no? Es lo que es el presente y futuro de la ingeniería estructural en sí, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Que todos nosotros estemos capacitados para poder entenderlo. Eh, a ver si tienen, por favor, los que puedan dejar sus comentarios, sus consultas en la caja de comentarios. Yo tengo algunas consultas, ¿no? Más que nada para que nos aclaren algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, observé que ustedes mostraron en la pantalla algunas herramientas, no sé si ustedes lo crearon, el Gmaspy es un software creado por ustedes o por ejemplo, para Software. crear ese Gmaspy que vi que lo utilizaron para diseñar varios cimentaciones o pilotes de puentes, ya que, como mencionó, la programación es muy importante, ¿no? Específicamente cuando se trata de analizar elementos que son repetitivos, ¿no? En donde sí, ahí sí es muy importante programar porque al ser elementos repetitivos podemos ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, para hacer todo el análisis que ustedes mostraron, ¿no? Tanto que mostraron ustedes ahí en la parte como diseño paramétrico y diseño generativo, ¿y qué capacidad de computadora, cuánto demoró en correr, ¿no? Para poder mostrar todas las opciones, ¿no? Y darle la opción más eficiente, ¿no? Más o menos, ¿en qué tiempo Claro, demora la computadora en correr? ¿Cuántas horas o cuántos minutos? ¿Y qué características debería tener una computadora para poder utilizar, ¿no? Porque entiendo que esto no se puede hacer en cualquier equipo, ¿no? sí, de hecho, el cuánto demora en correr muchas veces también depende del usuario, ¿no? Muchas veces lo que se puede interpretar es utilizar la fuerza bruta del computador y eso sí va a hacer de que tu máquina pues consuma todos sus recursos, ¿no? Pero Ujú. justamente el hecho de esta herramienta que hicimos nos permitió ajustar ciertos parámetros en los cuales pudimos evaluar que este coste computacional tampoco sea tan alto y nos permita utilizar o correrlo dentro de unas computadoras de alta media de media gama a alta gama, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una computadora de ocho núcleos, pero en la empresa hay una de más, ¿no? Entonces, en las ambas me corre de muy buena forma y para un caso ya aplicativo me demora entre 20 a 30 minutos dependiendo de yo qué tan bien ajuste los parámetros, ¿no? No para todos se va a ajustar de una misma forma, pero hay cierta tendencia, ¿no? Sí, exacto. Ahí para complementar justamente, en el caso, por ejemplo, del GMASBIM, en sí también va a depender de cómo hacemos la programación y qué software utilizamos para hacer en este caso el más pesado suele ser el modelo analítico. Ujú. Softwares como ETAPS o SAP, por ejemplo, que tienen ese delivery visual, son más pesados porque también trabajan el tema de vincular los elementos en base a secciones, ¿no? Este análisis por sección, que justamente hace el tema de las diferenciales para poder sacar esta función de relación. Esto conlleva un gasto computacional más alto. Pero si hablamos de softwares como Stera 3D, por ejemplo, que no tienen tanto ese delivery visual, pero en el caso de análisis, al vincularlo en base a una función o en base a elemento en sí, es donde agilizan más este procedimiento analítico. Ahora, en el caso, por ejemplo, del GMASPy, también se utilizó la API, también se puede utilizar el tema del OpenSys, por ejemplo, o se pueden utilizar, en el caso de Grasshopper, el tema de Caramba, para poder analizar este flujo, reducir este gasto computacional del flujo analítico. Y en el tema del tiempo, va a depender mucho como dice Eduardo, todo método heurístico tiene una serie de hiperparámetros basados en los lotes, en las generaciones, y dependiendo de la configuración que le das a los hiperparámetros, vas a poder reducir un poco el tema del tiempo y vas a poder generar la predicción muchísimo más rápido. Pero también tú puedes dejarlo, por ejemplo, 40 minutos, imaginemos
corriendo la herramienta y te puede dar el mismo resultado que si lo dejaras corriendo 15 minutos. Pero luego haces una segunda prueba, corres 40 minutos y te genera el mismo resultado que corriéndolo 25 minutos. O sea, no es como que hay un tiempo ya predefinido, va a depender mucho de la configuración de hiperparámetros que tú le das y del método que estás utilizando. Entonces, lo adecuado es hacer varias pruebas y ya en base a varias pruebas que vas teniendo los porcentajes de optimización, en base al tiempo, haces ya más o menos un promedio y vas sacando cuál es el tiempo estimado. Así es como lo manejamos en este caso. A ver, acá el ingeniero Alexander Napan pregunta, ¿se pueden utilizar estos métodos heurísticos para explorar diferentes estructuras en edificaciones? Claro, por supuesto. De hecho, no solamente los métodos heurísticos de por sí, sino ya el concepto de diseño generativo, que es un poquito más global, es el que se utiliza para el tema de la estructuración. Y también lo que se ha utilizado más para esta aplicación es el método del PCO, del Particle Swarm Optimization. Es el método heurístico que más ha sido aplicado para este tipo de búsquedas. Es cuestión de justamente hacer la programación y poder vincularlo al método. Pero sí, justamente es una de las aplicaciones más usadas de los métodos heurísticos. Como habías comentado, ¿no? El diseño computacional se dividía en lo que era el diseño paramétrico y el diseño generativo, ¿no? Eh, el diseño paramétrico creo que entra más la programación en sí, y el diseño generativo también entra más lo que es la normativa, me indicaste, ¿no? Entonces, se podría decir que en el diseño generativo entraría más lo que es la experiencia del ingeniero, el expertise, la experiencia. En el diseño generativo lo que entra más es el tema de las restricciones. También entra la programación de por sí. Se programan las restricciones de diseño, de código, Ujú. como por ejemplo hacer todo el tema del cálculo del diseño ya eh, del diseño por resistencia, el diseño por servicio, el diseño por capacidad. Toda esta parte más dura, se podría decir, es lo que abarca el diseño generativo. No se mete mucho con la geometría. Y por No, otro sí, lado, el diseño paramétrico es donde está vinculado ya netamente a la geometría, ya este tema de los parámetros espaciales. imagino que el diseño paramétrico, por ejemplo, comunicas una columna, ¿no? La sección de la columna, 20, no sé, y la cantidad de fierros y todo eso. Y el diseño Exacto. generativo era el tema de las restricciones por la normativa, ¿no? Así Pero es, así. generalmente las restricciones por normativa uno va manejando más cuando tiene más experiencia, ¿no? O Claro. se va dando cuenta del resultado. Entonces, cuando combinas los dos, ahí veo, ¿no? La solución, la solución es que sería una intersección entre lo paramétrico y lo generativo. Como opinión mía, yo colocaba el expertise del ingeniero, la experiencia del ingeniero, lo colocaba en la parte generativa, ¿no? Es lo que entiendo. Claro, Esto me refiero porque, por ejemplo, tocó una vez en un proyecto, hicieron un edificio muy grande y vino un ingeniero muy conocido en el medio, de mucha experiencia, y agarró su lapicero y una hoja, hizo un cálculo manual y dijo, está mal. Y él, su experiencia, su expertise, le indicó, ¿no? Oye, o sea, primeramente para hacer un cálculo previo simple, él primero se dio cuenta, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su expertise, no, que por más que haya sido calculado con un software de última generación o con muchos lenguajes de programación, eso estaba mal hecho, ¿no? Entonces, y lo sustentó con un cálculo sencillo, con un lapicero y una hoja y una calculadora que estaba mal, ¿no? Y mandó a revisar el diseño y se tuvo que paralizar la obra. O sea, me refiero, ¿en qué parte de tu esquema entraría la experiencia, la expertise del ingeniero? Porque tampoco podemos guiarnos todo en la computadora, ¿no? Que la computadora te va a dar el diseño más óptimo, pero también hay que validarlo eso con la experiencia, ¿no? Si ese diseño óptimo está está bien, o también puede verse algún error, pero no de salida, sino algún error de entrada de datos, ¿no? sí, justamente en sí la experiencia debería de estar presente desde el punto de partida, desde la programación de por sí, Ujú, porque en la programación de por sí ya debemos de estar seleccionando el criterio, teniendo el criterio, la experiencia para poder elegir el camino adecuado, tanto para la elección del software que vamos a utilizar dentro de este flujo de optimización, como también para poder ir verificando paso a paso, porque al final la programación es todo un proceso que se realiza y poder ir ujú. verificando de que de verdad estamos teniendo los resultados adecuados, ¿no? Entonces, ¿dónde entra netamente la experiencia del ingeniero? Sobre todo entra en la parte final de verificación,
porque como les comentaba, no es cuestión de simplemente ya está la herramienta hace todo y yo ya no participo, ¿no? Siempre está el criterio del ingeniero de poder hacer esta verificación para velar por la seguridad estructural. Entonces, al final, debemos hacer una verificación de la configuración que la herramienta nos ha dado como óptima y poder validarlo justamente. Y aquí es donde entra la experiencia del ingeniero porque si encontramos una configuración descabellada o que con una verificación manual podemos descartarla, ya no tomamos esa verificación justamente. Y normalmente este tipo de herramientas lo que hacen es darte un listado de configuraciones. Entonces Ujú. podemos ir a un segundo puesto, se puede decir un tercer puesto y poder chequearlo y validarlo, ¿no? Pero siempre está este tema de la validación. Justamente con lo que dices, también está el tema de que a veces se cree que con estos temas de la inteligencia artificial se va a reemplazar el tema del criterio del ingeniero o el tema de la toma de decisiones. La inteligencia artificial es una herramienta más Ujú. que nos va a apoyar para poder agilizar estos procesos automáticos, pero el tema del criterio y la decisión también tiene que estar presente sí o sí de parte del ingeniero. Me indicaste también que para agilizar la velocidad de procesamiento utilizaban ustedes lo que es Machine Learning, ¿no? En este tipo en las herramientas que te he mostrado, no hemos utilizado como tal el Machine Learning, pero sí hemos hecho algunas pruebas que justamente pueda reemplazar este procedimiento computacional. También habías comentado sobre los tipos de programación, ¿no? La programación basada en texto, me imagino que te refieres a MATLAB, un Python, ¿no? Y la programación visual, creo que es la de Rhino, ¿no? La Rhino 3D, creo. Grasshopper, lo habías comentado. O sea, para un ingeniero que está iniciando en estos temas, que quiere empezar en temas de computación, ¿por dónde debería empezar? ¿Aprendiendo una programación de texto, basada en texto o una programación visual? En el tema, más que todo yéndonos ya al enfoque neto de ingeniería estructural, se suele iniciar sobre todo por la programación basada en texto, por este tema de manejar el lenguaje de Python, que tiene muchas aplicaciones como tal. Ujú. El problema es que cuando ya hablamos de geometría un poquito más compleja, geometría curva, por ejemplo, hacerlo con Python tal vez es un poquito más pesado, más difícil. Entonces, aquí viene el tema de la programación visual. Ahora, si la pregunta se basa en con cuál podría comenzar, la programación visual tiene una curva de aprendizaje un poquito más rápida en cuanto a entender este tema de los componentes. Se vuelve como un juego de puzzles o rompecabezas, en el Ujú. cual si entendemos cómo funciona un componente, podemos aplicarlo sin ningún problema y es cuestión de abstraer y un poquito de creatividad para poder diseñar el código. El lenguaje basado en texto, al no poder visualizar mucho el procedimiento, solamente cuando lo corres ya poder ver el resultado, si es un poquito más pesado, más difícil de digerir en lenguajes como C Sharp, por ejemplo, un poquito más difícil digerir esta sintaxis. Lenguajes como Python justamente se vuelven más amigables para poder entender el código. En mi experiencia, yo prefiero la programación visual, por lo que te digo, que puedo ver el proceso, el paso a paso, pero claramente puedo iniciar con programación visual, pero sí o sí voy a tener que aprender también la base en texto. Se complementan mucho. Cuando trabajan juntos es cuando se ve ¿No? de Se verdad el aprovecha aporte. más. Exacto. Y, por ejemplo, con respecto a la programación visual, los lenguajes, esos software de programación o esos lenguajes de programación, ¿son libres o son con licencia? Uno de los lenguajes visuales como Dynamo, por ejemplo, de Autodesk, tiene licencia estudiantil, ¿no? Entonces, por ahí ya podríamos empezar a familiarizarnos con el lenguaje de programación visual. Y el Ujú. tema de Arduino y Grasshopper tienen un mes de prueba en el cual podemos ya empezar a adaptar un poco el software, empezar a familiarizarnos con este. Pero sí, efectivamente tiene licencia de Arduino y Grasshopper para poder aplicarlo ya netamente en la parte de proyectos. Entonces, siempre está esta opción de recurrir a licencias estudiantiles, ¿no? O poder tal vez enviar algún correo mencionando que es por un tema neto académico de investigación y poder ahí recibir apoyo de una licencia estudiantil. Ya en el tema de programación basada en texto es un poquito más libre. Y ustedes cuando están como equipo, por ejemplo, cuando van a realizar un proyecto, imagínense que van a realizar un proyecto de un puente, ¿no? Un puente de tren eléctrico, por ejemplo. El equipo debe estar conformado, ¿por qué perfiles, no? Cuando para el diseño de un puente generalmente solicitan ingenieros de mucha experiencia, ¿no? Pero un ingeniero de mucha experiencia difícilmente va a aprender estos lenguajes de programación. Cuando me ha tocado conversar con ingenieros mayores, me dicen, ¿por qué un ingeniero civil tiene que aprender estos tantos lenguajes de programación? ¿Cómo se podría responder esta pregunta, no? ¿Por qué es importante que un ingeniero aprenda estos lenguajes de programación? Ya que los ingenieros, como te había comentado antes de la reunión, ¿no? Ingenieros de más años atrás han aprendido o sea,
no, creo que C++ o más antes era Excel, o como ya mostrado al inicio, ¿no? Más antes solamente era AutoCAD, ¿no? Y antes AutoCAD todo era diseño manual. Entonces, ya en un proyecto real, hoy en día, ¿cómo podemos complementar a un ingeniero con experiencia con estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo podemos complementar y también, aparte de complementar, es hacerle entender, ¿no? La importancia de estas nuevas tecnologías. Sí, es muy buen punto de vista y de hecho ahí está el desafío que se vive día a día en la ingeniería, ¿no? De no quedarnos atrás en el hecho de ver las nuevas herramientas, cómo va avanzando en general la ingeniería y implementarlo dentro de nuestros procesos. El hecho de que salga una o parezca ser una herramienta mucho más complicada, al fin y al cabo uno se va adaptando, ¿no? El hecho de que antes no existían los software de diseño, perdón, de análisis estructural, o incluso ahora no que hay software de diseño, no quiere decir de que el ingeniero no aprenda a utilizarlos, ¿no? Eso lo que quiero decir es de que un ingeniero civil no necesita ser un programador como tal o un desarrollador para poder usar estas herramientas, ¿no? El hecho de que el ingeniero estructural está en las capacidades para poder hacer uso de estas herramientas y conocer lo básico y necesario que le permita aprovechar estas oportunidades para implementarlas dentro de sus procesos tradicionales e incrementar su valor dentro de, bueno, ya esta la ingeniería, como va evolucionando, se va haciendo cada vez más competitiva en el uso de estas herramientas, pues el hecho de tener un equipo, que hay uno, que es un ingeniero tradicional que tiene mucha experiencia y confía en lo que es su criterio como ingeniero, y hace sus verificaciones ya sea manuales o a través del uso de softwares. Entonces, el hecho de utilizar estas herramientas no quitan su capacidad de este ingeniero, ¿no? Deberían potenciarlo. Entonces, ahí es donde debería aparecer otro ingeniero más, puedo decirlo así, más con esta experiencia de programar, automatizar sus procesos y en conjunto armar lo que vendría a ser un flujo adecuado para cada proyecto, ¿no? No para todos los proyectos va a ser necesario este tipo de automatizaciones. Puede haber proyectos en los cuales no sea necesario o consuma mucho más tiempo y por lo cual se debe evaluar muy bien el hecho de implementar este tipo de tecnologías también, ¿no? En este caso puede haber, como dije, un ingeniero de mucha experiencia, puede haber una parte que vendría a ser parte más tecnológica y otra parte que vendría a ser la parte más de gestión que va armar cómo va a ser el proceso en el cual va a haber esa interacción, ¿no? Entre la parte de experiencia y la parte que implementa el modelo, ¿no? Porque la parte de experiencia simplemente va a dar el criterio y la revisión del modelo final y la parte de, ya en este caso, de que arme el modelo, pues lo puede hacer mucho más rápido, ¿no? Y con un feedback constante de la parte de experiencia, ¿no? Va a ser ahí una interacción constante en la cual se puede acelerar mucho lo que vendría a ser el flujo ante posibles cambios o estructuras repetitivas, como se ha ido mostrando. Lo ideal sería que se complementen, ¿no? Creo que es lo mejor para un proyecto, ¿no? Que se complemente la experiencia y esas nuevas tecnologías, ¿no? La experiencia capaz Mm. para validar los resultados, ¿no? Para una validación de resultados, una revisión de planos, que al final ese es el producto final, ¿no? Una revisión de planos, o planos, memorias de cálculo. Cuando hablamos de optimización estructural, estamos hablando de optimizar tanto en la etapa en la etapa de la elaboración del proyecto como en la etapa constructiva, ¿no? Y en costos en costos y en tiempo, ¿no? O sea, optimización estructural creo que se refiere desde el inicio porque acorta, hace proyectos en menos tiempo, utilizando menos recursos, reduciendo errores, ya como en el proyecto mismo. Y en etapa constructiva, y en la etapa ya en la etapa final, podría hablarse de optimización estructural, porque la estructura es la que tiene un buen comportamiento estructural, cumple la normativa, utiliza los recursos como estructurales, no sé, los pilares, las cimentaciones, eh, de la forma más eficiente, ¿no? Para el proyecto, ¿no? O sea, no solo dimensiona, no utiliza
más acero del que requiere por normativa. Por ejemplo, en un edificio de 10 pisos, por ejemplo, cuando optimizas estructuralmente, por ejemplo, podría ser en el espesor o longitud de muros, en el tamaño de las columnas o en el acero, ¿no? En el acero de columnas. Generalmente, en un edificio grande se podría optimizar el acero de columnas porque el acero no es el mismo desde el piso 1 hasta el piso 20, ¿no? El acero de refuerzo puede ir variando y con estos procesos de optimización se podría reducir el acero de acuerdo a la exigencia de esfuerzos que hay en por un grupo de pisos, ¿no? Los primeros 5 pisos capaz fierros de 1 pulgada, los siguientes 5 fierros de 3/4 y así hasta utilizar una cuantía mínima. ¿Se refieren a eso con optimización estructural? Optimizar tanto en la etapa de proyecto como en la etapa final, donde está construido. Sí, justamente la optimización estructural se encarga justamente desde la etapa de diseño ya hacer este proceso de considerar los parámetros constructivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya con el simple hecho de poder automatizar el proceso, ya de por sí es una optimización. Por ejemplo, nos ha tocado ver algunos planos en los cuales se hacía solamente el diseño de la viga más demandada, por ejemplo, y se repetía esta configuración nada más. Ya con el simple hecho de poder hacer este proceso de diseño y análisis de manera particular, ya se puede generar un ligero ahorro, ¿no? Entonces, ya si involucramos ahora este tipo de herramientas como los métodos heurísticos y consideramos ya no solamente aspectos estructurales, sino que también consideramos aspectos constructivos, ya estamos ahorrando un nivel o estamos mejorando, estamos haciendo más eficaz también ya todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Porque no solamente es el tema de materiales, el tema del concreto, el tema del acero de refuerzo, sino estamos hablando también ya del procedimiento constructivo, de la partida, el tema de horas hombre. Estamos ya agilizando un poquito más ese aspecto. Entonces, eso es a lo que más que todo llamamos optimización estructural, porque se hace desde la etapa de diseño y consideras parámetros posteriores. Ok. Acá tenemos dos consultas del ingeniero Jainer Aguilar. Le indica, buenas noches, una consulta. ¿Qué software nos recomienda emplear para una integración entre diseño estructural de diferentes, ¿no? Entre diseño estructural de los diferentes software y la metodología BIM, tanto Revit o Tecla? De mi parte recomendaría el tema de Grasshopper porque justamente tiene esta vinculación tanto con Revit y con Tecla. Con Tecla tiene este plugin, el Tecla Lifelink, que justamente lo pueden encontrar en el warehouse de Tecla. Los que ya manejen Tecla, más o menos ya saben que hay un warehouse donde están una diversidad de componentes que se desarrollan y dentro de esos está también el tema del Tecla Lifelink. Y en el tema de Revit, justamente hubo un convenio entre McNeil y Autodesk para poder realizar este plugin, que es el Ring Inside Revit, el cual está dentro o vive dentro de la interfaz de Revit. Y estos permiten hacer mucho este tema de automatización para poder hacer el modelamiento paramétrico de las estructuras. Ahora, en el tema de Revit, sí es importante resaltar de que el plugin como tal, Ring Inside Revit, tiene limitaciones en el aspecto del refuerzo, en el aspecto de arribar. Entonces, si bien es cierto, Grasshopper puede ser una buena opción, no dejemos de lado también a Dynamo, que tiene una vinculación más directa con Revit en este caso y puede ya manipular también el tema del refuerzo. Ahora ya si vamos un poquito más allá, también hay ciertas plataformas o ciertas herramientas como Speaker, por ejemplo, que nos permiten ya hacer incluso este vínculo directo de Revit a Tecla, de Tecla a Revit, o de Grasshopper Dynamo, Dynamo Grasshopper, que ya llevan un poquito más allá el flujo en sí, del proceso. Sí, gracias. Acá hay otra pregunta más, en donde indica, dice, ¿por dónde iniciar para ingresar a la utilización de estas herramientas de programación? ¿Cómo puede iniciar? Esta pregunta bueno, la suelen hacer bastante y creo que a Fabricio también. Y muchas veces coincidimos en la respuesta en la cual el ingeniero estructural o el ingeniero civil como tal ya tiene la parte dura muy dominada en cuanto al flujo de procesos, ¿no? Nosotros nos movemos por procesos y tenemos la lógica y sabemos cuál es nuestro flujo de las tareas cotidianas que hacemos, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos esta lógica y simplemente queremos utilizar cosas ya desarrolladas, esto lo podemos hacer utilizando netamente programación visual, ¿no?
Entonces, si nosotros utilizamos esta programación visual donde hemos visto ya en la ponencia que había una parte de entrada de datos y bueno, lo que pasaba dentro del software y, perdón, dentro del componente y salida de datos, entonces hacerlo esto dentro de programación visual suele ser muy sencillo entender esta lógica muy familiar para lo que vendría a ser un ingeniero, un ingeniero estructural y complementarlo con la parte de programación escrita pues me daría mucha más oportunidad, mucha más personalización a los códigos, scripts que yo logre desarrollar, ¿no? Entonces, lo que por mi parte yo recomendaría es primero uno aprender a armar esta lógica de programación dentro de cosas ya hechas, ¿no? En este caso, dentro de Grasshopper o dentro de Dynamo, uno puede fácilmente entender muy bien la lógica y no necesita necesariamente escribir líneas de código como tal o aprender un lenguaje como tal de programación, simplemente entender la lógica de esta programación visual que utiliza ya cosas, componentes ya hechos, ¿no? De entradas y salidas. Ahora, si quiere aumentar su conocimiento y personalizar más sus herramientas y combinarlos, ¿no? Porque eso sería lo ideal para desarrollar cosas mucho más personalizadas, pues puede utilizar el lenguaje de programación de más fácil entendimiento, ¿no? Como podría ser Python o cual su curva de aprendizaje es mucho más rápida, ¿no? Porque simplemente es muy sencillo o no es tan complejo, tan tedioso este lenguaje de programación, por lo cual podría aprenderlo y si quiere ir más allá, pues ya tendría que ir más a lenguajes un poco más pesados como C Sharp o Java, en lo cual ya sí te requiere un poco más de experiencia ahí o expertise de programación, entenderlo un poco más a fondo, pero esto también te va a ayudar a desarrollar ya herramientas mucho más personalizadas, ¿no? Ya a un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? Y siguiendo la consulta del ingeniero Alexander Natón, ¿no? O sea, ¿recomendarías empezar por un lenguaje de programación visual y a la par también o seguido de esto con un lenguaje de programación de texto como el Python, ¿no? Para ti, ¿cuál es más complicado aprender? ¿El Visual, el C++, el MATLAB o el Python? O si aprendes uno y ya sabes los demás. La lógica como tal es una sola, ¿no? O Ujú. sea, si tú aprendes un lenguaje de programación o ya sabes, te va a ser muy fácil aprender otro lenguaje porque la lógica se mantiene. Hay los mismos, o sea, hay los mismos conceptos de variables, de iteradores, simplemente cambia un poco la sintaxis, pero la estructura lógica se mantiene. Entonces, bueno, ya como tal, aprender un lenguaje es como aprender un idioma, ¿no? Ujú. El más complicado podría ser C Sharp por el hecho que tiene cosas muy tediosas, muchas reglas, muchas cosas que pueden fallar o tienes que compilar todo el código. En cambio, tú Python puedes correrlo de forma muy rápida, es mucho más sencillo entender el idioma porque si sabes inglés, pues prácticamente te explica el mismo código qué es lo que hace, ¿no? Entonces, es muy intuitivo este idioma. Entonces, yo sí recomendaría Python primero porque es mucho más sencillo, ¿no? Y más complejo tendría un lenguaje como C Sharp o sus derivados. Acá el ingeniero Edgar Rodas indica, ¿no? Con el programa, el MatCat es muy útil, es muy sencillo el MatCat, ¿no? ¿Qué funcionalidad o alcances le dan para con interoperabilidad con otros programas? Ya que solo lo uso para chequeos. Lo que sí, yo sé que el MatCat lo trabajo siempre con el Excel, ¿no? Con tablas de Excel, jalo el MatCat y puedo calcular. Por ejemplo, podría trabajar el MatCat con el Python, el MatCat con un lenguaje de programación visual. Podría haber la Sí, interoperabilidad. justamente este tipo de programas desarrollan lo que es el API, ¿no? Que es la plataforma que nos permite conectarnos con el software y hacer este tipo de desarrollos de interoperabilidad, conexión. Y hay algunas librerías que ya han sido desarrolladas, o en este caso, dentro de la programación visual, serían componentes o plugins dentro de Grasshopper que nos permiten hacer conexión con estas hojas de cálculo y conectarnos. Entonces, esa sería una conexión directa a través de la API. Sin embargo, como tú mencionas, también te logras conectar con Excel, ¿no? Entonces, una conexión indirecta sería Excel, el software de programación visual y luego MatCat, ¿no? Entonces, también podría darse ese flujo. Ah, ok. Puedes el flujo que te sea más rápido y sencillo para ti, ¿no? Tal vez aprender a utilizar la API te tomaría mucho tiempo y tú prefieres hacerlo directamente por Excel, ¿no? Entonces te puedes conectar tu,
Tu software como Grasshopper o en este caso Dynamo, lo puedes conectar al Excel y luego a Matcat. Puede ser de las dos formas. Si quiero trabajar y hacer la interoperabilidad, ¿qué software comercial es el que le da mayores ventajas, ¿no? Porque entiendo que hay el SAP, el ETABS, lo que es CCI, los de RFEN, creo, ¿no? Midas, el robot, ¿no? O sea, ¿qué software de modelamiento computacional es el que el que te ofrece mayores ventajas para hacer la interoperabilidad con esos programas que mencionas, ¿no? Para hacer un diseño computacional más rápido, ¿no? Más eficiente. ¿Cuál es el que tiene el lenguaje del API más abierto, le llaman, ¿no? Para poder trabajar de forma más sencilla, ¿no? Más rápida, o con más ventaja. Realmente creo que ahí coincidimos, ¿no? Con Eduardo. El software que más facilidades nos ha dado para poder interoperar es este Sophistic. Más que todo porque Sophistic tiene de por sí un lenguaje propio, se podría decir, que es el lenguaje CADIM. Y este permite ya, sin necesidad de interoperabilidad, Sophistic funciona ya como un lenguaje. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este proyecto que les mencionaba del puente de Losa Aligerada, nos pasó que utilizamos el plugin que vincula Grasshopper con Sophistic, pero este plugin permite enviar geometría hacia el modelo analítico. Sin embargo, ¿cómo extraigo los resultados? Esa limitación la tenía el plugin, pero como Sophistic está basado en este lenguaje CADIM, lo que hicimos fue agarrar este lenguaje y generar un mismo componente nosotros mismos. Programamos este componente dentro de Grasshopper y es como si hubiéramos creado ya ese vínculo faltante y de ahí fue donde extrajimos justamente los resultados. Esa facilidad de que se puede utilizar un mismo lenguaje como el lenguaje CADIM es lo que facilitó el proceso, ¿no? Por eso es de que hay mayor facilidad para interoperar ahí. El tema es que el Sophistic no es tan comercial, no es tan usado, ¿no? O sea, no conozco muchos ingenieros que manejen Sophistic, ¿no? O sea, entiendo que hay Sophistic para puentes, el bridge. Actualmente en el mercado nos ha tocado trabajar con empresas que sí están ya tratando de dar este paso a utilizar Sophistic por las ventajas que tiene y sobre todo porque por el tema del Plan BIM ya se exige aplicar este tema de los modelos y ven una buena opción aplicar el tema de Sophistic. Y Sophistic de por sí tiene muchos desarrollos aparte del mismo software de análisis estructural, como el Bridge Modeler, por ejemplo, como mencionaste, que permite conectarse ahí dentro de Revit y poder hacer el modelado del puente, por ejemplo, sin necesidad de usar Grasshopper. Ahí tal vez sí pierde un poquito el plus de la parametrización, pero también puedes ganar el plus de poder modelar puentes de una manera más sencilla. O también está el otro componente que permite ingresar cero de refuerzo, y Eduardo tal vez lo conoce un poco más, que permite Ujú. justamente agilizar el tema del detallado. Entonces el Sophistic es el software que les ofrece mayores ventajas de interoperabilidad con lenguaje de programación. ¿Y qué opinas del RFEN? Porque el RFEN es un buen software alemán, creo, ¿no? ¿Qué opinas? También ofrece, en comparación con el SAP y el ETAPS, el RFEN te da ventajas. Para responder tu pregunta, sí, el Sophistic también se puede utilizar en edificaciones. Claro que, bueno, es mucho más conocido en Europa. Sin embargo, ya se está tratando de implementar. El RFEN es un software alemán, como mencionas, y su conexión va más directa con, por ejemplo, con lenguaje Java, sin embargo, JavaScript, y sin embargo, se puede conectar también a través de Python, ¿no? Lo interesante de estos software es de que tienen su documentación muy bien ordenada, ¿no? Y por lo cual eso permite a uno entrar a la documentación y dice, ¿cómo creo un frame? ¿Cómo creo una área de forma automatizada? Pues simplemente lo busca, o sea, lo va a su documentación y ahí al toque lo puede detectar, ¿no? El hecho de otros softwares como son de la casa de CCI, está SAP, bueno, SAP, el que dio origen a los demás, tiene una muy buena conexión con C Sharp y Python. También puedo conectarme desde VBA, pero bueno, esos ya son software, son lenguajes un poco más antiguos que no están como evolucionando, no me permiten conectarme a otro tipo de herramientas para, por ejemplo, una visualización gráfica o el desarrollo de, si yo quiero un aplicativo mucho más con interfaz, ¿no? Que me permita conectarme directamente al modelo y verlo, visualizarlo. Entonces, esas ventajas me da el hecho de conectarme con Python directamente, ¿no? O Ujú. conectarme con C Sharp.
me da más ventajas, puedo lograr más cosas, ¿no? En el caso de RFN, como menciono, va más con una conexión de JavaScript, también corre con Python, ¿no? Pero no corre tan rápido como lo hace con JavaScript. ¿Por qué? Porque el software ha sido desarrollado en ese tipo de lenguaje, ¿no? Está basado Ujú. en ese tipo de lenguaje, por lo cual es mucho más rápido la asimilación de ese tipo de lenguaje. Pero también hemos entrenado, bueno, perdón, hemos automatizado modelos con Python dentro de RFN y también con JavaScript, ¿no? Y por eso mismo hemos notado esa diferencia. Y dentro de CCI con Python y con C Sharp. Eh, a ver, el ingeniero Saúl Ortiz pregunta, ¿dónde se podría encontrar más bibliografía sobre programación, códigos, etcétera, relacionados específicamente al diseño estructural? Mm, bueno, es que eso ahora Mm, está muy disperso. Ese es un detalle importante, ¿no? Ahora no hay ciertas comunidades donde se difunden este tipo de temas y uno puede hacer las consultas, ¿no? Como es el caso de iCode, que lo mencionaba Fabricio por ahí. Estas comunidades, pues, dan el aporte de que entre ellos tal vez hay alguien que desarrolla más un tema de programación, en este caso bibliografía de programación aplicada a ingeniería estructural, y lo ujú, puede compartir, ¿no? Y hay otro que desarrolla otro caso y puede decir su experiencia, entonces, para que no cometan el mismo error. Entonces, todo esto se pueden compartir a través de este tipo de comunidades en las cuales la interacción es libre, ¿no? La interacción es más que nada un aporte entre todos los que estamos en estos temas y nos interesa agregar este tipo de valor a nuestros procesos tradicionales. ujú. Entonces, no hay como que un lugar en específico, pero si te interesan estos temas, sí te recomendaría entrar a este tipo de comunidades y ver, ¿no? Qué es cómo interaccionan y poder dejar tus dudas y estoy seguro que alguien podrá apoyarte, ¿no? Con una bibliografía ya sea específica, por ejemplo, Python aplicado a estructuras o C Sharp aplicado a estructuras, no sé. He visto Entonces, que hay libros al respecto, ¿no? Hay libros de Python, aplicaciones estructurales. Pero entiendo también que nosotros como ingenieros a veces nos tenemos que formar también de una manera autodidacta, ¿no? Muchas veces, y seguramente ustedes también, Eduardo, José, ustedes todo lo que los lenguajes de programación que han aprendido, seguramente han aprendido de forma autodidacta también, ¿no? El ingeniero Robert Quispe pregunta, ¿los algoritmos genéticos son costosos computacionalmente? Evaluar poblaciones podría demorar del orden de 8 horas o según la cantidad de individuos que tenga tu modelo. Es lo que indica el ingeniero Robert, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les había consultado anteriormente sobre el tiempo que demoraba en correr, ¿no? Él dice que estos algoritmos genéticos son costosos computacionalmente y evaluar poblaciones podría demorar más o menos alrededor de 8 horas o según la cantidad de individuos que tenga el modelo. Bajo este preámbulo, entiendo que disminuyen las evaluaciones del fitness a través de modelos de Machine Learning, ¿no? ¿Qué algoritmos de Machine Learning les da buenas métricas y cuántos proyectos usaron para entrenarlos? Este tema de los algoritmos genéticos en sí, de los métodos heurísticos, eh, como lo menciona él mismo, depende mucho de los parámetros de entrada que le vayamos dando. Mientras más parámetros le damos, mientras más aumentamos el tema de la población, muchísimo más gasto computacional existe. Entonces, en el desarrollo, por ejemplo, de la herramienta Gmasbin que les mostraba, el gasto computacional y el tiempo en sí era muy alto debido a que el rango en un inicio, en un primer inicio, no lo había limitado, por ejemplo, a el tema numérico. Entonces, lo que hice fue limitar el tema de los parámetros para que justamente disminuya esta generación de la población. Entonces, si bien es cierto, puedo perder algunas opciones o algunas configuraciones específicas, me estoy ahorrando mucho tiempo computacional. Sacrifico tal vez encontrar una configuración más óptima que la que puedo encontrar con esta nueva configuración o esta nueva limitación que establezco, pero gano un poquito más en el tema de tiempo. Entonces, eso fue lo que se hizo para poder agilizar el tema del tiempo en el método heurístico. Y en el tema de los algoritmos de Machine Learning como tal, más que todo lo hemos aplicado en tema predictivo en cuanto a costos. En este caso hay una de las herramientas que desarrollamos es el iDream, que lo que nos permite es poder predecir costos a nivel conceptual. Los modelos que utilizamos
o el modelo que utilizamos ahí, en ese caso, el que tuvo un mejor comportamiento, fue el XGBoost. Este es un modelo ensamblado en base a una serie de modelos de árboles de decisión. Este modelo tiene la particularidad de que no solamente tiene un buen comportamiento a nivel del proceso neto de predicción, sino que además se comporta muy bien a nivel computacional, porque aprovecha mucho el uso de los núcleos. De hecho, fue desarrollado una hackathon justamente con uno de sus objetivos. Y este modelo es el que nos brindó un mejor comportamiento, una mejor métrica en cuanto a medir la capacidad del modelo, a medir la precisión del modelo, y es el que utilizamos en esta herramienta que te comento de la IBRIM. Entonces, por ahí iría la respuesta. Otros modelos que hemos utilizado aparte del XGBoost es el modelo de la regresión polinomial, el modelo del árbol de decisión, la máquina de vectores, el SB Machine, pero todas arrojaron un menor comportamiento, una menor métrica que en este caso el XGBoost. Entonces fue el que más utilizamos, el que mejor comportamiento nos dio. En el tema de los proyectos, ¿cuántos proyectos usaron para entrenarlos? En este caso se recurrió a una data de, eran más de 150 proyectos, más de 250 proyectos, si no mal recuerdo, pero lo que ocurre es de que cuando utilizamos esta data, en el caso de Machine Learning, algoritmos predictivos, el comportamiento en sí de la predicción va a depender mucho tanto de la cantidad de datos que poseo, también de cómo uso estos datos. Hay métodos como el método de la validación cruzada, el cross validation, el cross validation k-faults o el tema de utilizar semillas como la SID, que permiten aprovechar esta data y poder hacer que el modelo tenga una serie de fases y que pueda aprovechar muchísimo más una data más limitada y pueda sacarle más provecho, sin caer en el sobreajuste, ¿no? Que siempre está ese tema de si utilizamos muy poca data y lo empezamos a sobreentrenar, podemos caer en que el modelo se sobreajuste justamente a los datos y que solamente me sirva para mi data de inicio, pero para la parte predictiva tengo un mal comportamiento. Entonces, es cuidar y llegar a ese equilibrio entre los hiperparámetros, el tema de la validación cruzada, y luego el método que utilizamos o el modelo de Machine Learning, que en este caso fue el XGBoost, y una vez que se llega a ese equilibrio, llegamos a un cierto porcentaje. Ahora, este porcentaje que llegamos, en este caso es alrededor del 75% por ahí, va a estar limitado por la cantidad de data. Entonces, si queremos un mejor comportamiento, debemos de aumentar más data de más proyectos para poder tener una predicción más precisa. Por ahí iría la respuesta en cuanto a la cantidad. Cuando quieren optimizar estructuralmente, lo que se refería el ingeniero Robert Quispe es que generalmente si usamos métodos exactos, perdón, algoritmos genéticos, que tienen un costo computacional alto, él indica acá que se demoran como 8 horas, porque estos son más basados en algoritmos matemáticos, demoran tanto, entonces lo que se prefiere es utilizar lo que son modelos de Machine Learning, que son modelos predictivos, ¿no? Evaluaciones de múltiples variables y con predicción de resultados. Pero ustedes creo que están utilizando más lo que son métodos heurísticos, ¿no? Y para la parte de optimización hemos trabajado más con el tema de los métodos heurísticos, pero también hemos hecho algunos ejercicios con el tema de Machine Learning. Ahora, de por sí, un desarrollo que hemos hecho neto con Machine Learning es el que te comento del IBRIM para predecir costos en etapas conceptuales. O sea, ¿por qué están usando más el método heurístico en la parte de la optimización estructural, más que en el método con el método de la IA o uso con Machine Learning? ¿Por qué prefieren lo que es el método heurístico? Lo que ocurre es que ahí viene mucho el tema de la data. ¿Qué data? Un modelo de Machine Learning requiere mucho de data y a veces acceder a esa data es muy complicado. Entonces, por ahí es mejor usar el otro camino, pero claramente si se tiene la data a disposición, bienvenido el Machine Learning para poder agilizar este gasto computacional. Más que todo es por eso. Si comparamos un método heurístico con un método de la IA o Machine Learning, por ejemplo, ustedes dirían que el método con Machine Learning es mejor, pero la desventaja que tiene él es la data, que necesitan mucha data para poder validar, ¿no? Sus resultados, ¿no? Para entrenarlo y todo eso. ¿Nos podrías explicar en palabras sencillas a qué te refieres con métodos heurísticos? Por ejemplo, el diseño de un edificio. Bueno, en sí lo llamamos métodos heurísticos. En sí los métodos heurísticos son un concepto un poquito más macro. Si hablamos ya específicamente son los métodos metaheurísticos, que lo que hacen es, voy a hacer un pequeño grafiquito aquí.
les había comentado de este espacio de soluciones en donde estaban el tema del diseño paramétrico y diseño generativo, y Ujú, todas estas alternativas cumplían con esos aspectos. Entonces, por ejemplo, un ingeniero estructural podría diseñar una viga de edificación, ejemplo, y el diseño que le salga aquí con un ratio de demanda capacidad adecuado, que cumpla la normativa, va a estar dentro de este conjunto de soluciones, dentro de este espacio. Podría ser este, por ejemplo. ujú, Pero nada le garantiza de por sí de que no sea esta la mejor opción, que también cumpla con el tema de las restricciones estructurales, pero sea una mejor opción tal vez en temas de costo o en temas de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer este ingeniero para poder hallar esta opción que está aquí? Una de las alternativas es que pruebe uno a uno, que es el método exacto, el cual conllevaría mucho gasto computacional, pero otra de las soluciones es los métodos heurísticos. Los métodos heurísticos lo que hacen es no evaluar todas las alternativas, sino seguir un camino que imite el comportamiento de la naturaleza, porque la naturaleza, bueno, como se dice, la naturaleza es sabia, justamente por eso es de que ha prevalecido hasta estos momentos, como por ujú, ejemplo el tema evolutivo, el tema de la evolución, el tema de que sobreviven los más fuertes, o la ley de los más fuertes, o de los más aptos, o del fitness, como también se le suele llamar en el tema de métodos heurísticos, implica de que de una población inicial por ejemplo, de 50 alternativas, se eligen los más capaces, y los más capaces se reproducen o mutan entre ellos. A mutar me refiero a reproducirse, por ejemplo, si este X1 tuviera parámetros como A1 y B1, y ujú, este X2 tuviera parámetros A2, B2, su ujú. reproducción o su hijo sería un X3 de un A1, B2, ¿no? A esto me refiero con reproducirse. Entonces, justamente lo que hace es seguir este procedimiento de seguir este camino, de solamente elegir las opciones más fuertes o más aptas y poder llegar hasta esa solución más óptima, sin necesidad de caer en estos caminos, que tal vez por ahí no es la solución, ¿no? Por aquí están menos aptos, entonces trata de no evaluarlos todos, a diferencia del método exacto que se tiene que pasar por cada uno de ellos. O como por ejemplo el tema de búsqueda de las abejas a una nueva colmena, lo que hacen es, si es que alguna encuentra un espacio que se ve más óptimo para poder alojarse, lo que hace es comunicar a las demás abejas para que sigan este rumbo. Entonces, de la misma manera, si tomamos un punto de partida aquí y mi opción más óptima está por aquí, lo que haría es irse por este lado aquí, irse por este lado aquí, hasta que detecte de que por aquí es el camino adecuado y todas las demás opciones empiezan a caminar en este sentido hasta poder llegar a esta solución. Es en sí solamente un enfoque de búsqueda dentro de este espacio de soluciones. No sé si por ahí. Pero sí, todavía no has evaluado todas las opciones. ¿Cómo sabes cuál es el camino? El tema de cómo saber cuál es el camino es lo que hace el método heurístico. Esa forma de búsqueda simula ciertos procesos, simula cómo una abeja buscaría su colmena, un nuevo hogar, por ejemplo. Ujú, Entonces, hace todo esto claramente sigue una matemática detrás, una serie de funciones, una serie de artificios, de algoritmos, que ujú, lo que hacen es simular de que cada una de las alternativas o puntos de partida fuera justamente abejas que están buscando una nueva colmena, por ejemplo, y empiezan a caminar hacia otras alternativas. Entonces, si tenía todo mi espacio de soluciones de 200, al esta solamente caminar en base a este comportamiento de búsqueda que tienen las abejas, ujú. solamente evaluaría un ejemplo, ¿no? 100, por ejemplo. Entonces, reduces un poco este tema del gasto computacional que te llevaría a evaluar todas las 200. Y el camino que sigues, ese criterio de cómo lo sigues, justamente es este método heurístico que obedece una matemática por detrás, que trata de Ah, imitar un proceso de la naturaleza. ok. Entonces, con el método heurístico lo que hago no es que si tengo una población de 200, no es que me quedo con una, simplemente es reducir la población de 200 a una parte, ¿no? 100, 50, y en esas analizo. Ok. Exacto, reduces la Y qué dispersión. probabilidad hay de falla en esto? O sea, porque eso tiene que tener una probabilidad. ¿Qué probabilidad hay que falle? ¿O cuál es la probabilidad de éxito? Hay investigaciones con respecto a este tema en sí que comparan métodos heurísticos. Como te mencioné, habían varios métodos de optimización. Justamente lo que hacen es tratar de buscar cuál es el mejor método. En sí, la mayoría de esas investigaciones llegan a la conclusión de que depende mucho del caso que estemos analizando
y dependiendo en sí, por ejemplo, en mi caso, en el tema de la herramienta I+B, el que mejores resultados me dio fue algoritmos genéticos, pero con un plus de una clusterización Camis. Y este fue el que me dio el mejor porcentaje. No significa de que el algoritmo PSO, por ejemplo, no funcione, solamente de que este me dio un menor comportamiento, ¿no? Con respecto si lo comparo al otro. Entonces, la probabilidad de éxito en sí va a depender mucho del tiempo que tú lo dejes hacer esta búsqueda. Ujú, Por ejemplo, si es que tienes el espacio este de soluciones, quieres llegar a este punto, ujú. de repente yo lo dejo solamente esperar un cierto tiempo T y va a llegar hasta aquí, pero si yo lo dejaba un poco más de tiempo, podría haber llegado hasta aquí. Entonces va a depender mucho del tiempo que yo lo deje y también del método que esté utilizando. Ah, claro, tú me has dicho que si lo dejaba 40 minutos, capaz ya obtenía un resultado, si lo dejaba otros 40, obtenía otro resultado, va a depender del tiempo, ¿no? También eso va a depender también de cuánto va a analizar, ¿no? Y el tipo de estructura, por Claro, ejemplo, de los parámetros que vas a ingresar. exacto. Para cerrar, ya para no tomar también mucho tiempo de ustedes, a ver, dos consultas últimas. ¿Por qué es importante que nosotros como ingenieros entendamos o aprendamos a utilizar estas nuevas herramientas computacionales? Y la otra consulta es, eh, en nuestro campo de como ingenieros civiles, eh, ¿cuándo es adecuado usar, ¿no?, la programación? Ahí tal vez Eduardo me puede complementar después para dar una idea más íntegra. Eh, el tema en sí de cuándo debemos o cuándo no debemos programar eh, parte de la definición del alcance. Va a depender mucho del tipo de proyecto que estemos evaluando. Por ejemplo, si yo quiero hacer la programación, imaginemos en el caso de puentes, el caso de un estribo, yo podría programar hasta el tema del drenaje, por ejemplo. Pero si yo voy a otro proyecto, la configuración va a ser distinta, entonces no tiene mucho sentido que tome mucho tiempo de programación para hacer un elemento tan pequeño y que a su vez es tan variable que no voy a poder utilizar el código. Entonces, ese criterio de poder discernir justamente qué tipo de elementos son los que me conviene programar porque son los más repetidos, porque siguen cierto patrón, porque me van a ahorrar un verdadero tiempo en cuanto a la ejecución del proyecto, y aparte también un poco de la experiencia de haber visto una serie de proyectos y poder haber ya visto qué casos se repiten más, cuáles son las tipologías más típicas y poder tener ya listos los códigos necesarios. En realidad, el tema de la programación debería hacerse antes de que surja un proyecto, no tanto a la par de un proyecto. Si bien es cierto, se puede hacer el tema de la programación durante un proyecto cuando inicia, lo ideal es tener un código ya preparado para que cuando venga un proyecto nuevo, simplemente configures el código y ya tengas listo el tema del modelo analítico, el tema del modelo BIM y te ahorres mucho en el tema de tiempo. Oye, ahora tal vez te puedes complementar. Sí, justamente como menciona Fabricio, el hecho de estas herramientas no es desarrollarlas a la par del proyecto porque consumirían mucho tiempo, ¿no? Y la idea no es desarrollar estas herramientas en el proyecto porque, bueno, no es lo que se espera, ¿no? No es un entregable como tal esta herramienta, ¿no? Entonces, lo que se esperaría es de que ya puedas tener estas herramientas o no completamente desarrolladas, porque ciertamente no se tiene todo el input de un proyecto y puede ser muy distinto a otro que se haya trabajado, pero puedo tener ya un acercamiento, ¿no? Ya con herramientas ya parecidas, de ciertas pruebas de qué es lo que quiero lograr e implementarlo, ¿no? Ir dándole feedback con el avance del proyecto, pero no haciendo un desarrollo completamente personalizado, porque esto no sería óptimo, ¿no? Te consumiría demasiado tiempo, demasiado recurso y no, al final, más te demorarías haciendo el proyecto que entregando lo que te piden, ¿no? Entonces, sí, habría que encontrar ahí un equilibrio y teniendo ya ciertas plantillas que tú puedes hacer antes, ¿no? De hacerlo, de entrar como tal al proyecto. Y las oportunidades que te abren, pues los hemos visto a lo largo de la ponencia, por lo cual sí recomendaría que todos no nos volvamos como tal, para todos no es volvernos expertos en estos temas, sino es aprender a manejar las herramientas y aportar con nuestro criterio, ¿no? Al igual que, como lo mencionaba, aparecieron los softwares que nos ayudan tanto el análisis como el diseño, ¿no? Con este poder computacional, pues estas herramientas no son tan distintas, ¿no? Simplemente hay que aprender a conocer sus bondades, sus ventajas y oportunidades que nos abren
y poder ir poco a poco, tratando de implementarlas o incluso si nos toca ya trabajar en un proyecto donde veamos este tipo de tecnología que se implementa, pues nosotros llevarlo o asimilarlo de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, esto ya no es que se está hablando de algo de acá a 10 años, ¿no? Es algo que ya se está haciendo, es algo que se está implementando en el proyecto porque lo que se busca es una integración completa, ¿no? De varias especialidades, de que se tengan estos parámetros ya mapeados y los puedan implementar desde etapas del diseño que repercuten mucho en lo que vendrían a ser los costos de los proyectos, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta estas tecnologías y qué oportunidades nos brindan, ¿no? Eso sería, Hans. Les agradezco mucho por el tiempo que nos han brindado para poder hacernos llegar toda esta información. Y como agradecimiento, eh, quisiera otorgarles certificado a ustedes, al ingeniero José Fabricio Inga Díaz y al ingeniero Eduardo Vicente eh, Villanueva, por haber participado en calidad de expositores en esta charla técnica CSA, diseño computacional y optimización en ingeniería estructural, ¿no? Un tema muy interesante, un tema muy actual, en el que yo creo también, concuerdo con ustedes que es muy importante que nosotros como ingenieros nos formemos y aprendamos un poco de esto, ¿no? Porque este es el presente y el futuro de la ingeniería estructural.